Bienvenido a la Academia Avanzada. Vamos a seguir aprendiendo en esta otra clase. Ahora vamos a hablar acerca del modelo de Jesús. Cuando hablamos del modelo de Jesús, hablamos de ese modelo apasionante y desafiante. Esto que nos ha hecho dar nuestra vida. Sabes, yo recuerdo cuando ese modelo fue sembrado en mi corazón. Desde ese momento, nunca jamás mi vida ha vuelto a ser la misma. Mi vida ha sido transformada y a través de eso ha podido transformar la vida de otras personas. Esto que te voy a compartir es la razón por la cual hacemos las cosas. Es el cómo lo hacemos. Lo hacemos al estilo de Jesús. Para que nosotros podamos conocer un poco más el corazón de Dios, vamos a poder nosotros entonces acercarnos a Él. Pero en la manera que nosotros nos acercamos más al corazón de Dios, vamos a descubrir los deseos y los anhelos que Dios tiene en su corazón. Cuando nosotros nos acercamos más al corazón de Dios, entonces podemos conocer la importancia de la visión que tenemos. Cuando conocemos ese deseo genuino de Dios, cuando conocemos cuáles son los deseos profundos de su corazón, qué es lo que hay en el corazón de Dios, entonces podemos nosotros a comprender la visión que Dios nos dio. En el corazón de Dios late por las multitudes, late por bendecir personas. El deseo de Dios siempre ha sido bendecir a sus hijos. Y tenemos que conocer entonces que Jesús es comprensible, Jesús es sensible, Jesús es dado a las necesidades de las personas. La razón por la cual nuestra iglesia existe es el hacer discípulos, y hacemos discípulos porque tenemos compasión de las personas. Tenemos que comprender que tenemos que ser sensibles a las necesidades de las personas. Cuando hablamos de que tenemos que ser sensibles, entendemos entonces que no pensó en poco. Jesús siempre pensó en muchos. Jesús siempre pensó en multitudes y solo se dedicó a pocas personas porque quería sembrar una semilla para poder después dedicarse a muchísimas, a naciones completas. Jesús tenía compasión por las multitudes y por eso la gente lo seguía. ¿Quieres que tu grupo sea exitoso? ¿Quieres que tu red sea exitosa? Debes de tener empatía. Tienes que tener compasión por las personas. Mire lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 9, verso 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, y enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús vino para alcanzar multitudes. Jesús vino con una razón: ganar a las naciones completas. Pero lo tuvo que hacer a través de sus discípulos. Por eso Jesús se concentró 3 años de su vida en formar a estos 12 discípulos que estarían con él. A aquellos discípulos a los cuales Jesús les llamó manada pequeña. Pero los escogió con un propósito: alcanzar multitudes a través de ellos. Para tener compasión de las multitudes, tenemos que tener nuestros ojos espirituales. Tenemos que poner nuestros ojos como Jesús en las personas, en sus necesidades. Nadie va a poder crecer si no tiene compasión por las personas. La gente es sensible a lo que nosotros estamos dándoles. La gente percibe el amor que les damos, la gente percibe cuando estamos interesados genuinamente por sus vidas, la gente sabe cuando les interesamos, cuando ellos son importantes para nosotros. La gente sabe perfectamente cuáles son las intenciones que tú tienes con ellos. Por eso nosotros tenemos que aprender y retomar esa sensibilidad como la de Jesús. Debemos de comprender las verdades espirituales para que nosotros podamos tener compasiones por ellos. Cuando nosotros tenemos esa compasión por las personas, entonces nos acercamos a Dios. ¿Sabes por qué se nos ocurren tantas cosas en la iglesia? Por una razón. Estamos cerca del Dios que provee, pero también estamos cerca de la gente que tiene necesidades. Somos un puente, somos una conexión. Unimos a la gente necesitada con el Dios que provee a sus necesidades. Eso es lo que nosotros hacemos. Por eso discipulamos, por eso formamos, por eso enviamos. Por eso le servimos a Dios. Pero Jesús manifestó su poder con una razón. Cuando vemos que Jesús estaba preocupado por las necesidades de las personas, fue entonces donde se dio a la tarea de poder manifestar su poder sanador y libertador en las personas. Sanó a muchos e hizo señales, maravillas y prodigios en el pueblo. Y el propósito de estas señales era para que la gente pudiera aprender a creer en Dios.
El resultado fue que muchísimas personas le querían seguir. Vemos en las Escrituras que muchísima gente le seguía, pero dice la palabra que eran ovejas sin pastor. El resultado de que Jesús tuviera un corazón compasivo con las personas provocó que entonces las multitudes le siguieran. Pero ¿sabes algo importante? La unción no hace discípulos. Tenemos unción, el Espíritu Santo está con nosotros, pero la unción por sí sola no va a hacer discípulos. Nosotros tenemos que hacer los discípulos. Dios nos dio la unción para sanar, para liberar, para restaurar. Pero ahora tenemos que nosotros tener esa compasión por la gente. Pero ahora tenemos nosotros que procesar sus vidas. Tenemos que tomarlos de la mano del Espíritu Santo, formarlos, discipularlos. Jesús no hará esa tarea. Eso es algo que nos encomendó a nosotros hacer. Tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Sabes? Jesús escogió un equipo de trabajo. Conocemos la forma. Sabemos que Jesús escogió a 12 personas. Muchos le siguieron por los señales y los prodigios que Jesús hizo. Sin embargo, Jesús no discipuló a toda la multitud para tenerla cercana. Dice la Escritura que eran como ovejas que no tenían pastor. Y lo que Jesús hizo fue que tomó de la multitud a un grupo de hombres para que estuvieran con él y le acompañaran. Es ahí donde nace el modelo de Jesús. Conocemos las necesidades de las personas, ahora los venimos a discipular. Necesitas un equipo de trabajo para poder llevar a cabo la tarea que Dios te encomendó. Solo no vas a poder. Tú también necesitas de 12 discípulos que estén contigo, que te acompañen, que los formes. Tienes que creerle a Dios por tus 12 discípulos. Esa es la razón por la cual hacemos esto, hacer discípulos. Esto es una cadena, es un efecto dominó. Yo estoy siendo discipulado, pero al mismo tiempo estoy discipulando a alguien más. Tú no seas el eslabón débil del reino. Te lo repito, no seas el eslabón débil del reino. La gente sabe cuando tú te estás entregando de lleno a ellos. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es aquella persona que se llama con un propósito en el reino de Dios. Si tú eres un discípulo es porque tienes un propósito dentro del reino. No es discípulo aquella persona que llamamos por amistad, no es discípulo aquella persona que llamamos por antigüedad. La llamamos con un propósito. Discipular no es adoctrinar, discipular es formar personas. Dice que la Escritura que Jesús llamó a sus discípulos para que fueran pescadores de hombres. Y esa es la visión que nosotros tenemos. Jesús discipuló a aquel que quería trabajar. Jesús no discipuló a aquel que quería oír o a aquel que quería aprender. Jesús al día de hoy siempre necesita hombres y mujeres que quieran trabajar. Ser un discípulo de Jesús quiere decir que vamos a ser obreros para el Señor y colaboradores de la visión que Dios nos dio. Jesús escogió a 12 discípulos para poder guardar, para poder cuidar, para poder proteger, para poder proveer a las multitudes de personas. Ahora, ¿cómo Jesús escogió a sus discípulos? Vamos a ver estas cosas sencillas. Primero llamó a los que Él quiso. Escogió a sus discípulos, no sus discípulos escogieron estar con Él. También los escogió con propósito. Él sabía qué objetivo cada uno tenía que conseguir. Estableció un número determinado, por eso fueron sus 12 discípulos. Los capacitó y les delegó con poder. Primero lo hizo con sus 12 y luego lo hizo con sus 72. Y los envió de 2 en 2. Esto es lo que nosotros hacemos en la iglesia, eso es lo que te has dedicado a hacer durante este tiempo. Pero necesitamos reforzar estos principios. Marcos capítulo 3, versículo 14 nos enseña. Y estableció 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien le puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Pero mira lo que dice el versículo 20. Y se agolpeó de nuevo la gente, de modo que ellos aún no podían comer pan. ¿Sabes una cosa? Jesús, ¿por qué estableció 12 discípulos? Estableció 12 discípulos porque tenía que poder establecer un gobierno. Cuando hablamos del número 12, estamos hablando que el 12 en la Biblia significa organización, perfección de gobierno, supervisión. También significa servicio, potestad y protección.
Cuando hablamos que Jesús ha establecido 12 discípulos y que Jesús nos enseña a tener 12 discípulos, es porque el modelo ha sido el cual Dios siempre ha adoptado para poder provocar gobierno en el reino de Dios. Cuando formó la nación de Israel, vemos que estableció 12 tribus. También vemos que va a juzgar en el libro de Apocalipsis a las 12 tribus y tendrá los 12 ancianos. Si nos damos cuenta, el número 12 también es un modelo para poder establecer el gobierno de Dios. Pero no solamente encontramos a los 12, la Biblia también nos habla de los 72. Lucas capítulo 10, versículo 1 y 2 nos enseña: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y al lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Encontramos que Jesús estableció sus 12, pero luego estableció sus 72 y los envió de dos en dos. Este año es un año de multiplicación. No vamos a creer solamente por nuestros 12, también creeremos por nuestros 72. Te invito y te reto para que le creas al Señor y te esfuerces durante este año para poder establecer a tus 12 discípulos. Pero no solo a tus 12, creerás al Señor por tus 72. Vamos a formar y vamos a empoderar, vamos a discipular, vamos a bendecir personas. Lo mejor que podemos hacer con Dios es dar de gracias a otros lo que de gracia hemos recibido. Tienes entonces un reto para este año: formar a tus 12 y, si ya los tienes, creerle a Dios por tus 72. Si no tienes todavía tus 12, le vas a creer al Señor por tus 12 y por tus 72, porque Dios nos ha prometido multiplicación. ¿Sabes? Conoces la visión, conocemos la visión, sabemos trabajar en ella, sabemos hacer grupos, pero nos tenemos que concentrar en el hacer discípulos. Este año vamos a reforzar los discipulados y quiero que te concentres en hacer discípulos. Los grupos que son exitosos son los grupos que discipulan gente. Te vas a agotar haciendo únicamente grupo, te vas a cansar, te vas a frustrar porque no vas a tener resultados. Lo que tienes que hacer es formar discípulos, establecer tus 12 y luego tus 72. Vamos a terminar orando. Padre, en el nombre de Jesús te pido para que en cada discípulo que está viendo esta palabra sea retado y acepte este reto de fe a creer por sus 12 y sus 72. Te pido, Padre Celestial, para que establezcamos la visión que nos has dado, para que este modelo de Jesús opere en todos los grupos en la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Quiero dejarte con este cuestionamiento. ¿Qué cosas son las que tú has dejado de hacer en pro de la visión? ¿Cómo lo has estado ejecutando? ¿Has estado haciendo tus discipulados? Medita en eso. Nos vemos en la siguiente clase.